FUSA TV presenta un programa para conocer los principios de Dios. Valores, convivencia y palabras se unen en Conexión Vida. Iniciamos nuestro programa Conexión Vida aquí en el canal FUSA TV. Gracias a todos ustedes nuevamente por reportarnos su sintonía, por estar ahí pegaditos a su televisor mirando este canal, el canal de todos ustedes. Estamos con el padre David Montoya, mi nombre es William Díaz, como siempre aquí con un tema interesante. Hoy vamos a continuar hablando sobre el Evangelio de San Mateo. Padre David, bienvenido a Conexión Vida. Muchas gracias, William. Ustedes, queridos televidentes, bienvenidos a estos minutos conociendo la palabra de Dios, con ese lema que durante todo este año hemos estado resaltando: déjate encontrar por Jesucristo, palabra de vida. Y bueno, continuamos hoy en nuestro programa hablando del Evangelio de Mateo. Hoy será la última entrega, ya concluiremos. Recuerden que la idea es que ustedes en sus hogares se acerquen al Evangelio. Nosotros lo que hacemos en el programa es darles como los lineamientos generales, como estrategias básicas para comprender un poco el Evangelio, porque hay muchas personas que se acercan y nos dicen: es que no entendemos o no sabemos interpretar la Sagrada Escritura. Pues lo que nosotros hacemos acá es darles como las claves necesarias, pero ya la segunda parte pues les corresponde a usted, amigo televidente, de acercarse a la Sagrada Escritura. Y obviamente ustedes saben que la Biblia es el mayor nutriente para nuestra vida espiritual. Obviamente los que somos católicos, pues también acompañado de la Sagrada Eucaristía, son como las dos dimensiones más importantes para alimentar nuestra vida. Bueno, padre, vamos a iniciar con este contenido teológico, pero como siempre usted nos tiene acostumbrados a desmenuzarnos todo lo que encontramos nosotros precisamente en los evangelios, y queremos que hablemos sobre la cristología. ¿Qué es la cristología? Bueno, William, entonces dentro de ese ambiente teológico, sabemos nosotros que la teología es la ciencia que estudia a Dios en cuanto a Dios. Entonces el primer aspecto es mirar en Mateo cómo observa a Jesucristo, cómo lo llama. Recordemos que en el Evangelio de Marcos hablábamos del Hijo de Dios. Marcos le da esa especial connotación. En el caso de Mateo es importante nosotros tener en cuenta de quién es para Mateo Jesús. Entonces es importante nosotros tener en cuenta que para Mateo es el Dios hombre que enseña, que habla del Padre y de un plan salvífico. Así es que lo presenta en líneas generales Mateo. Entonces ese es el punto de partida para hablar de la cristología. Jesús es el centro, ¿verdad? El centro. ¿Cuál es la motivación por la cual Mateo escribe ese evangelio? Pues la persona de Jesús, sus enseñanzas. Bueno, padre, nuevamente, pues quiero retomar esto, ¿no? En Marcos, entonces, Jesús es el Hijo de Dios, sí, y ya lo habíamos hablado en otros programas. También, pues, es el hombre que actúa, ¿no? En San Mateo es el Dios hombre que enseña, que habla del Padre y de su plan salvífico. Pero, padre, hablemos también entonces cuáles serían los rostros de Jesús en este Evangelio de San Mateo. Bueno, es importante, yo no sé si William recuerda, en nuestro programa pasado hablamos de que el Evangelio de Mateo tiene 5 discursos. Entonces, en uno de esos discursos, especialmente en el que comienza con el capítulo 5, el capítulo 5 de Mateo, que recordemos que son las bienaventuranzas, entonces Jesús aparece con el rostro de Moisés, o también conocido como Jesús, el nuevo Moisés, especialmente por sus enseñanzas y discursos. Recordemos que cuando nosotros leemos el capítulo 5 de Mateo, hablamos de las bienaventuranzas, y también el Señor promulga las bienaventuranzas desde un monte. Si nosotros comparamos a Jesús con Moisés, pues Moisés también promulga la ley desde el monte Sinaí. Entonces por eso hacen el paralelo entre Moisés y la persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Cristo es ese nuevo Moisés. También entonces es necesario nosotros tener en cuenta que ese es el principal aspecto. El primer rostro cristológico en el Evangelio de San Mateo es presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Bueno, padre, pues aquí entonces encontramos varios aspectos, ya usted nos estaba mencionando, pero también encontramos el nacimiento que es anunciado por un sueño, ¿no? Como faraón que busca la manera de impedir el nacimiento de Moisés, y también Herodes como el nuevo faraón
que se propone hacer desaparecer a Jesús. Lo encontramos en Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. Esas son las comparaciones, ¿verdad? Sí. Entre Jesús y Moisés, que también en sus vidas tienen varios aspectos en común, como esos aspectos que William nos comparte. Bueno, padre, pero también otro aspecto fundamental que queremos compartir con todos nuestros televidentes en el día de hoy, pues también tiene que ver que el faraón pues consulta a sus astrólogos, como Herodes, a los escribas. En los dos casos, los reyes deciden matar a todos los niños, ¿no? Eso siempre lo vemos ahora que viene este tiempo de Navidad. Ahí vamos a encontrar, seguramente cuando estemos realizando la novena, pues ahí nos vamos a encontrar también de esta historia, ¿no? Relato. Y es importante, William, tener en cuenta, por ejemplo, la fiesta de los Santos Inocentes. Hacen referencia a eso que nosotros celebramos el 28 de diciembre y que desde la iglesia pues nos han invitado que no tomemos este día como de burlesco, porque ese día de los Santos Inocentes es recordar a todos los niños que han muerto. Hoy en día, ¿cuáles son esos santos inocentes que se han ido también sumando? Pues precisamente todos los niños que han sido abortados también están unidos a ese grupo de los santos inocentes. Claro que sí, padre. Bueno, padre, a propósito de esto, pues hay que mencionar también que en algunas ciudades del mundo pues también se ha hecho esta campaña de 40 días por la vida, precisamente orando por todos los niños abortados. Y por eso aquí en Fusagasugá ustedes se han dado cuenta que lo han hecho en algunos lugares estratégicos, pues para apoyar esta campaña que se llama así, 40 días por la vida. Bueno, a propósito, padre, estábamos hablando entonces de en los casos donde se decide matar a todos los niños, pues también nos podemos ubicar en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahí nos podemos ubicar entonces para aquellas personas que en ese momento tienen su Biblia y pues están compartiendo con nosotros aquí en Conexión Vida. Otro aspecto, padre, pues también podemos encontrar, menciona que Moisés y Jesús logran escapar a la matanza, ¿no? La orden dada a José es muy semejante a la que recibe Moisés. Está en Éxodo capítulo 4, versículos 19 y 23. También encontramos en los 5 discursos de Mateo, que ya pues lo hemos tocado en el anterior programa, en anteriores programas de Conexión Vida, ¿no? Que era lo que el padre en su momento nos mencionaba. Es importante tener en cuenta, William, que Mateo lo que hace es tratar de unir el Antiguo Testamento con el Nuevo, es decir, que tenga una conexión, porque nosotros podemos caer en el error de ver el Antiguo Testamento muy separado del Nuevo Testamento. Lo que hace Mateo es unirlo, por eso ese esfuerzo tan grande de también Mateo de colocar en su evangelio citas del Antiguo Testamento como para que no quede aislado, que quede perfectamente conectado. Bueno, padre, aquí también encontramos entonces en Mateo esos discursos que evocan además los 5 libros de la ley de Moisés, ¿no? Ahí encontramos el Pentateuco, que penta pues es 5, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, que habla también sobre el relato de la transfiguración y que presenta claramente a Jesús como el nuevo Moisés. Está en el capítulo 17, versículos del 1 al 4. Bueno, también pues seguimos hablando entonces de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el segundo aspecto, ¿verdad? Decíamos, sí, señor. Jesús como el nuevo Moisés. Ahora el segundo aspecto es Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos que estamos en esa dimensión de la cristología. Entonces, ahí en ese aspecto podemos decir que Jesús tiene que recurrir a distintas dificultades. Eso lo hemos confrontado en Mateo 14, versículo 33. Y también es proclamado con firmeza en Mateo 16, 16. Y reconocerlo en el crucificado, que es 27, 54. Si nosotros nos damos cuenta, son momentos decisivos en la vida de Jesús, en donde Él aparece realmente como el Hijo de Dios. Por eso es importante nosotros, a la luz de la fe, unir mis sentimientos a ese querer, que es la motivación por la cual Mateo escribe. ¿Mateo para qué escribe? Escribe precisamente para que la comunidad tenga fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Así es, padre, pero vean, nos podemos ubicar además en el capítulo 25, en versículos del 36 al 46, ¿no? Sí. Jesús es el Hijo del Hombre que se identifica con todos los perseguidos, con los pequeños y los pobres. Ese ya es el tercer aspecto. Sí, sí. Entonces ya va apareciendo Jesús el nuevo Moisés, Jesús Hijo de Dios. Ahora aparece esa hermosa expresión también de Jesús es el Hijo del Hombre. También
Recordemos que Marcos pone las palabras en los labios de Jesucristo y le dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. También en Marcos aparece ese título cristológico, pero en Mateo adquiere un poco más de importancia ese aspecto. Bueno, Padre, mire, Jesús es el Hijo de David que da cumplimiento a lo prometido a David. Es el Mesías, es el Salvador, ¿no? ¿Esto dónde lo encontramos, queridos televidentes? En la primera parte, o sea, ustedes abren el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes, ustedes encuentran todo lo que es la genealogía. Ahí Mateo presenta a David como el padre de Jesús, de la realeza davídica, porque Jesucristo aparece vinculado con ese linaje. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que eso es los primeros versículos con los que se abre el Evangelio de Mateo. Vea, Padre, qué interesante, ¿no? Y estamos aprendiendo, qué bueno recalcarles a todos nuestros televidentes que en este momento pues nos están viendo, que están siguiendo nuestro programa, que seguramente están ahí con su Biblia abierta, pues recordarles que entonces desde el primer capítulo pues vamos a encontrar precisamente lo que les hemos mencionado. También Jesús es el siervo que toma nuestras enfermedades. No es un Mesías glorioso, sino un Mesías siervo. Recordemos la palabra siervo, William, en el lenguaje bíblico, siervo significa servidor. Sí. Por eso hace un momento yo les decía, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y acá Mateo le da esa connotación de que Jesús es el siervo, es el servidor. Entonces, para que no perdamos de vista que esa palabra siervo significa servidor. Bueno, Jesús es el Señor de la comunidad, es el Maestro que funda y construye esta nueva comunidad, que es comunidad de iglesia, en Pedro y los apóstoles. Entonces ya ese es el aspecto que también más adelante lo vamos a ver, como que Jesucristo es verdaderamente el fundador de una comunidad cristiana, porque hoy en día a nosotros ya nos presentan de que no, eso no es así, entonces para que nosotros no caigamos como en esa ambigüedad, sino realmente Cristo funda una comunidad cristiana. Bueno, Padre, pues ahí estamos entonces terminando esta parte que tiene que ver con la cristología, ¿no? Que tenemos que ver cómo pues enfoca precisamente el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, ya en nuestra segunda parte, pues estaremos hablando del reino de Dios. Los otros aspectos teológicos. Ya regresamos a nuestro programa Conexión Vida, no se muevan, ya volvemos.